lo que veo, este es un nuevo link, entonces ayúdenos a compartirlo, porque no lo tenemos aún, aún aquí presente, pero bueno, decíamos que pues buenas noches en esta noche lluviosa, sabrosa, de cafecito, tecito, en la cama, pancito, ¿no? Todo lo que termine en hito. Todo lo Todo calientito. lo que es calientito, ¿no? Pero bueno, el día de hoy nos acompaña Compensa, que ahorita se va a presentar, van a decir qué hacen, por qué surgieron, en qué pueden ayudar y todo esto que tiene y está muy, bueno, que tiene que ver con el tema de los siniestros viales. Sobre todo, como saben, lamentablemente en el Valle de Toluca pareciera que es el pan de cada día, los siniestros viales. Ya tuvimos varios siniestros viales mortales en pocos días, que es lo más lamentable, y los que no sabemos, ¿no? Porque siempre hemos dicho que hay siniestros viales que a lo mejor no llegan a fatalidades, que pasan, que no son denunciados, que no son enumerados, que no son parte de las estadísticas también, y que se quedan en este anonimato, en este susto, en este, bueno, sí, como a veces hasta dicen los polis, cada quien con su golpe, ¿no? Entonces, pero bueno, pues bueno, yo soy Diana, acá está mi compañero Oscar Campillán. y pues vamos a dejar Ceci, bueno, él anda acá de técnico. Bueno, él ahorita os va a ayudar en modo técnico, pero también necesitamos su opinión y más bien su vivencia y su experiencia en una situación que pasó muy fea, que para que también ustedes no lo hagan, pero también vamos a dejar que se presenten nuestros invitados. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Pues primeramente agradeciéndoles que la oportunidad de platicar con ustedes, de venir a compartir información importante para las familias, porque pues hoy más que nunca estamos viviendo una etapa en la cual la violencia vial está a la orden del día. Sí. Y como bien lo dices, mucha gente no denuncia por desconocimiento de los derechos a los que, los derechos a los que pues, desde luego pueden ejercer, y que pues por ignorancia, digo, en el buen sentido, desde luego, de no conocer hasta dónde pueden llegar, cuál es el alcance de los derechos de una familia que está padeciendo un momento así. Entonces, pues para eso estamos acá. Yo soy el licenciado Mauricio Santillán y venimos de Compensa. Soy la persona encargada de relaciones públicas y del activismo en la asociación. El doctor Gómez, que también nos acompaña, por favor. Gracias. Su servidor, doctor Eduardo Gómez. No soy médico, pero ese es el grado que tengo. Y bueno, también ahorita hablaremos un poco más acerca de Compensa para las personas que nos escuchan. Muy bien, pues bueno, pues ahorita ya un poco con esta pequeña introducción nos gustaría principalmente preguntarles a ustedes ¿qué originó? ¿Por qué dijeron, saben qué, se necesita esto? O sea, ¿qué necesidad hizo que naciera Compensa? Bueno, primeramente me gustaría hablar acerca de quién es Compensa. Compensa es una asociación civil. ¿Qué hacemos en Compensa? Pues protegemos los derechos de las familias de víctimas. Okay. ¿Qué tipo de víctimas? Pues las víctimas de accidentes viales, que justamente como mencionaba hace un momento, pues desconocen a qué tienen derecho, y sobre todo pues a veces carecen de una asesoría jurídica que de manera profesional, de manera seria, los acompañen en un proceso que pues es doloroso en sí por la pérdida de un ser querido, y que es doloroso también en ocasiones ya no tanto en la parte moral, sino en la parte jurídica, porque pues siempre enfrentar a la autoridad sin conocimientos, sin profesionalismo, sin ética en muchas ocasiones, pues desde luego pone en desventaja a una familia que lo que está buscando, pues desde luego no revivir a su familiar, porque pues eso es obvio imposible, pero sí hacer justicia. Y eso es parte también del duelo que las familias están buscando cubrir, hacer justicia. Así es que a eso nos dedicamos en Compensa, y eso es quien es Compensa. Muy importante que todas las pasa que llega a haber algún incidente y las personas, bueno, obviamente se sienten como impotentes primero por el tema de alguna afectación hacia su familiar,
pero pues también desconocen a quién pueden acudir, ¿sí? Si pueden, si están a lo mejor, si pueden alterar algún proceso, o si está, entonces se sienten completamente abandonados. Creo que eso es bien importante, que en esta parte de la orientación hacia las víctimas, pues tengan todo completamente el apoyo. Una disculpa, por favor. Más allá de abandonados, desamparados. Claro. O sea, están en un desamparo total porque desconocen a qué tienen derecho. Gracias. Gracias. Bueno, mira, la necesidad por lo que se genera la Asociación Civil de Compensa, que en realidad pues es una asociación activista en la defensa de los derechos de las víctimas. Ahorita vamos a decir quiénes son las víctimas. ¿Por qué nace Compensa? Bueno, tenemos varios aspectos. Uno de ellos es la autoridad. La autoridad frente a una víctima que es violentada por un accidente de tránsito, se enfrenta a autoridades negligentes, autoridades que son indolentes, autoridades que son indiferentes al dolor de las personas, al sufrimiento de estas, pero eso sí, muy corruptas, ¿no? Claro. Y los que no lo son, cuando menos, ya como sociedad tenemos esa idea. Nos da miedo ir a la autoridad, en lugar de que debieran ser los que nos protegen. Sí, claro. Luego tenemos otro aspecto, la violencia vial de automovilistas y conductores de vehículos pesados. Hay una violencia generalizada en contra de peatones, en contra de ciclistas, motociclistas, que de alguna forma son entes que circulan por las vías públicas, pero que son más vulnerables que alguien que conduce un tractocamión o cuando menos un automóvil. Sí, claro. Y si ustedes se dan cuenta, socialmente sí nos afecta mucho cuando vemos en las noticias que alguien perdió la vida, que alguien quedó muy lesionado, que alguien perdió algún miembro de su cuerpo, que murió el padre de familia, que van a hacer ahora sus hijos, su esposa, en fin. Pero fíjense, como sociedad muchas veces se dice que no tenemos la cultura, por ejemplo, de las aseguradoras, ¿no? Sí, pero las aseguradoras, quien las compra, son las pólizas de seguros, cuando menos, son automovilistas o vehículos. No existen seguros para peatones. En teoría, ahorita vamos a ver que no es tanto así. Para eso es la plática de ahorita. Pareciera que no hay seguros que protejan a los peatones. O pareciera que no hay seguros que protejan a los ciclistas. Claro. Por eso no se compensa. Precisamente por eso. Bueno, en defensa de los derechos de las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Bueno, miren, la ley diferencia entre víctimas directas y víctimas indirectas. Víctima directa es quien sufre el daño físicamente, y la víctima indirecta es la familia de esa persona que sufre el daño. Entonces decimos, bueno, cuando fallece una persona, lamentablemente, quienes son las víctimas indirectas es su familia. Sí, pero también cuando queda lesionado. Pensemos en una persona que queda en silla de ruedas, pues su familia es la que va a sufrir también las repercusiones junto con ellos. Físicamente tal vez, y entre comillas, físicamente tal vez no. ¿Por qué digo tal vez no? Imaginemos una mamá, una esposa, un hijo que ve al familiar en la silla de ruedas, también sufre. Claro. Y el dolor físico no solamente está en los sentidos, también pues está en su salud mental, en su salud psicológica. Por eso es que nace Compensa. ¿Y Compensa a qué se refiere?
para poder contestar tendría que hacerme una pregunta antes. Decir, bueno, ¿a qué tiene derecho una familia en una situación en donde hubo una pérdida, es decir, hubo una muerte, o alguien tiene alguna lesión que le dejó alguna invalidez, ¿no? Que es lo más grave. Que llega a pasar, ¿no? Que se quedan en silla de ruedas, quienes o se quedan ya en vegetativos, estado ya lo que les quede sí, de vida, ¿no? Sí. Bueno, ¿a qué tienen derecho esas personas? Primero que nada tienen derecho, así lo dice la ley, a la verdad. Es decir, pasa un accidente, cuando menos queremos saber quién es el verdadero responsable, porque Claro. si pensamos en que un automóvil atropella a un peatón, está muy sencillo, pues es el automóvil el culpable y al peatón es la víctima. Pero cuando pensamos en accidentes más complejos, donde un vehículo se quedó sin frenos, donde el conductor dice, pues yo iba manejando bien, pero se quedó el vehículo sin frenos, o algunos accidentes más complejos, bueno, entonces las víctimas, tanto la directa como la indirecta, tienen derecho a saber quién fue el responsable. Eso es lo primero que se tiene que saber. ¿A qué otra cosa tienen derecho? A que el culpable no quede impune, que es lo que pasa Muchas veces. lamentablemente. casi siempre, Sí. ¿no? Quedan impunes, aun cuando queden sujetos a un procedimiento. Es indignante ver que está una familia en el panteón, en el velorio, llorándole a la persona que murió. Imagínense una escena, nos trasladamos al Ministerio Público o al juzgado penal, donde el otro señor sale como si nada, sale hasta sufriendo porque estuvo detenido casi Sí, 48 porque fue horas, víctima ¿no? de una detención. una Que, detención. que justo acaba de pasar, o sea, en el caso de la persona fallecida, nosotros decimos asesinada por un automóvil particular, en Sinacantepec, justo acaba de pasar. O sea, la misma familia te comentaba eso, ¿no? O sea, nosotros mientras estábamos velando, aparte de todo el proceso de revictimización, ¿no? Porque, o sea, tienes que estar casi al 100 y completo para que te entreguen el cuerpo, para que puedas velarlo, para todo un buen de cosas, ¿no? Ellos, y tal cual ellos dicen, o sea, estábamos velando a nuestro familiar y mientras nosotros estábamos velando, el taxista que atropelló a mi familia, a mi hermano, a mi esposo, a mí, pues lo dejaron libre. Y es como el sentimiento de impotencia y obviamente de molestia impresionante, porque mientras tú lloras, justo como menciona usted, doctor, mientras tú estás llorando a tu familiar, pues los otros parecía que quién sabe qué. O sea, ahora sí que decimos, creo que no hay ley que proteja este tipo de tema o que realmente no se aplique, porque lamentablemente salen, ¿no? Y a pesar de evidencias, a pesar de videos, a pesar de fotos, a pesar de testigos, a pesar de todo. Y aparte se reconoce que fue una imprudencia, ¿no? Porque este taxista iba en estado alcohólico, o sea, iba borracho. Entonces, aún así, fue como si hubiera sido de, ay, perdón, es que lo empujé nada más. ¿No? Y bueno, de este asunto que comentas, creo que sé cuál es. Imaginemos 3 escenas. Una, en el lugar donde fue el accidente. Imagínense cualquier avenida, calle, carretera, lo que ustedes quieran. Un vehículo ahí, una persona tirada sin vida y una bicicleta colgando de los cables de luz, ¿no? Sí. Es difícil imaginarlo, pero así fue. Pero así pasó. Y luego imaginen, no quiten esa imagen de su memoria. Y luego vamos a trasladarnos 3 días después en una sala de audiencias de oralidad del sistema acusatorio y oral del proceso penal. Un juez, Ministerio Público, la defensa y en la parte del público la tía de la persona que murió, ahí solita. ¿Sí? Y del otro lado, atrás del culpable, como 20 familiares, todos muy afligidos porque
el señor estaba ahí detenido ante un juez de control, ¿no? Muy angustiados, ¿por qué será cómo será su proceso en libertad o en detención y cuánto va a durar? Y ya lleva 3 días detenido. Y ahora suspendan así congelen esa imagen. Y estamos en un panteón donde están enterrando a una persona, porque además ni siquiera se puede cremar, porque hay que investigar. Y entonces, si fuera voluntad de las personas que se cremaran, ni siquiera eso puede. Y todos llorando. Sí, sí, sí. Hermanos, esposa, hijos. Y el muchacho aquel, nos regresamos a la imagen anterior, en algún momento va a salir. Ese día va a salir, o en unos años, lo que sea, pero va a salir. Y va a abrazar a sus familiares, pero el otro ya no. Sí. ¿No? Entonces, todo esto resulta indignante. ¿Qué hace Compensa en estos casos? Por eso ahorita va a hacernos sentido por qué es Compensa. Porque bueno, después de que pasó, vamos a seguir poniendo este mismo ejemplo. Después de que pasa esta tragedia, pues ya no hay quien pueda regresar el tiempo y evitar ese dramático accidente. Entonces, lo que hace Compensa es protegerte, cubrirte, defenderte, cuidarte ante los abusos de la autoridad, ante la indolencia de la parte contraria y de sus abogados. Tengan seguro o no tengan seguro. Y bueno, en algún momento dado, como tienes derecho también las víctimas indirectas a la reparación del daño integral, una de las formas de la reparación del daño integral es una compensación, porque yo ya no puedo quitarles ese dolor a las personas, ese daño moral ya no se los puedo quitar. Lo que más puedo hacer es ver que mediante los procesos penales, civiles o administrativos, ver que cuando menos esas personas a la vuelta del tiempo puedan tener alguna compensación. ¿En bien de quién? De los hijos, porque generalmente las familias, cuando están en esa tragedia, lo primero que dicen, y lo dicen porque lo sienten y porque así es, no quieren dinero. No, lo que quieren es consuelo, lo que quieren es alcanzar un poco de resignación. Lo que quieren es que el culpable no quede impune. Eso es lo que quieren. Pero bueno, más adelante vemos que, por ejemplo, habrá niños que habrá que sustentar, por ejemplo, cuando es un padre de familia, o habrá personas que habrá que de alguna forma ayudarles a que no se queden en el desamparo económico total. Y entonces Compensa hace esa protección en esos 3 niveles: ante las autoridades, para que el culpable no quede impune, y para que en un momento dado, si es posible, se haga una reparación del daño integral, que hay que aclarar y dejarlo de forma tal que se entienda muy bien. La reparación del daño integral no quiere decir dinero nada más. La reparación del daño integral va más allá de eso, ¿no? Ya lo explicaremos más adelante. Ok, muy bien. Bueno, ahorita que ya, ahora sí que estamos entrando como muy directo al tema, y me agrada eso, y seguramente quienes nos están viendo ahorita han de estar surgiendo entre indignación, preguntas, dudas y todo eso, entonces también pónganlas en los comentarios, aprovechen que ahorita estamos aquí para que también puedan sacar sus dudas, para que también puedan decir, oigan, pues qué pasa, qué hago, ¿no? Cuando pues cuando sucede algo, porque a muchos pues nos agarra así, ¿no? O sea, ahora sí, como dicen, nadie sale pensando que te van a atropellar o que te puede matar un automotor. O sea, tú vas en tus viajes, o sea, caminas tus traslados y es lo que menos te cruza, ¿no? Por la cabeza, hasta que te encuentras con alguien, ¿no? Y de repente dices, hijo, o sea, ¿por qué pasa? Y no solamente te pasa en lo individual, también nos ha pasado, bueno, o sea, afortunadamente no ha pasado como cosas
feas dentro de las rodadas, pero se ha escuchado, por ejemplo, en otras rodadas, ¿no? Coches que se desesperan y no sé, por ejemplo, la manifestación hace poco que hicieron maestros, bueno, por ejemplo, el tema de Puebla, pero hace, que diga, unos papás hicieron una manifestación afuera de una escuela por el tema de niños violentados o creo que niños abusados, no recuerdo bien ahorita el tema, y una persona que iba en su auto le valió y atropelló hasta una niña, ¿no? Entonces, obviamente se dio a la fuga, hasta ahorita no se sabe nada de si se dio o no se dio con los responsables, pero pasan como hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita en este tema, por ejemplo, ¿cómo Compensa puede ayudar? O bueno, ya nos mencionaron un poco, como de asesorar, apoyar, ver, proteger y todo eso, pero por ejemplo, ya entrando un poco en este tema, la familia en sí, o sea, regresando a este caso de Sinacantepec, por ejemplo, la familia, ¿qué podría todavía rescatar, o sea, esperar, ¿no? O sea, ya después de lo que pasó, ¿qué puede esperar la familia, pues en este caso de la víctima, para poder, pues si bien, o sea, híjole, o sea, si bien ya ahorita ya pasaron varias cosas que digo, afortunadamente en Cuautitlán Izcalli se logró que se regresara a la cárcel la persona que asesinó, ¿no? Porque hay que decirlo así, ¿no? Creo que desde ahí hay que empezar. Pero ¿qué puede esperar una familia o los familiares de una víctima? O sea, ¿qué pueden ellos esperar ya en este encuentro, en este recorrido? O sea, ya pasó. Ahora aparte se enfrentan, entran en el tema del velorio, o sea, como que ni siquiera pueden vivir su duelo, ¿no? O sea, tristemente pasa así, ni siquiera pueden vivir su duelo. Es que pero todo les ¿qué agarra. puede? Ajá, le agarra el momento y tienes que estar a las vivas porque de repente firmas y pareciera que entre te agarran deprisa y firmaste hasta el perdón, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué recomendaciones nos dan? ¿Y qué puede esperar la familia ya después de un hecho tan lamentable? Bueno. Sí, adelante. Bueno, miren, lo primero es consejo para todos en general. Es necesario que tengan un abogado, pero los abogados no tenemos buena fama. Nos hemos ganado a pulso esa mala fama que tenemos. Sí. Y eso es todos los días. Dicen que por justos pagan pecadores. Sí, por eso soy doctor. ¿Verdad? Entonces, Ya nos doy entonces, miren, lo primero que tienen que hacer las personas es, el abogado que sea, el que tengan más cerca, el que les hayan recomendado, el que se les aparezca, que tenga cuando menos una cédula de licenciado en Derecho, ¿no? Sí, Al menos. Es obligatorio, porque se te siguen ya se ha erradicado mucho desde hace casi 20 años la situación de que ya no haya coyotes como había antes. Sí. Ya se ha erradicado mucho porque hoy ya no puedes acudir ante un ministerio público, ante un juez y hacer alguna gestión si no tienes tu cédula de licenciado en Derecho y que además esté vigente. Sí, claro. El segundo requisito, que te muestren su registro ante el Tribunal Superior de Justicia del estado que sea. Esto casi no lo sabe la gente. Ok, no, venga. Tienen que tener su registro ante el Tribunal Superior de Justicia. Si estamos aquí en Estado de México, el registro ante el Tribunal del Estado de México. Si estamos en Ciudad de México, si estamos en Baja California, en donde estemos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les deben demostrar? Como siempre se va a iniciar siempre un procedimiento penal cuando hay, en este caso, un homicidio o lesiones. ¿Qué es lo que tienen que mostrarle este abogado a las personas? Comprobarles que tiene capacidad en los juicios orales. Estos juicios orales a nivel nacional entraron en 2016. Ya había algunos estados en la República que ya anteriormente ya lo habían implementado el sistema. Pero estas implementaciones no son de que hoy las anuncian y ya mañana todos saben de los juicios orales, no. Es una curva de aprendizaje y todavía estamos empezando esa curva de aprendizaje.
Así que los que están capacitados, cuando menos, tienen un comprobante de que ya han sido capacitados en los juicios orales. Ok. ¿Sí? Y bueno, y algo súper importante, tienen que hacer un contrato. Si no hay un contrato, después ¿qué le vas a reclamar al abogado? Sí, ¿No? también. Sí, es un contrato de servicio. Un contrato de servicios. Pero si no hay contrato, Sí, mañana que le di al abogado 5,000 pesos, que le di 500 pesos, que para que sacara copias, que le di otros 2,000 y hay 1,000 formas de engañar a la gente, ¿no? Sí. Entonces, te voy a contratar, está bien, te voy a pagar, está bien, pero vamos a ponerlo por escrito, Claro. ¿no? Entonces, esos 4 requisitos es lo que recomendamos. Ok. Y es súper importante, disculpe que lo interrumpa, doctor, es súper importante eso porque pues muchas veces entre la desesperación que hay y por la afectación que tiene el familiar o los mismos familiares, pues desconocen por completo, ¿no? Que cómo me va a ayudar, qué vamos a hacer, ¿no? Cuál es el punto número, claro, a quién acercarse, cuál es el punto número 1, cuál es el primer paso, ¿no? Exactamente. Y de muchas familias en esta, pues desde luego desesperación, se ven sorprendidos por cualquiera, incluso, pues bueno, en un momento así, en ese momento de vulnerabilidad de la familia, pues voltean a ver a los amigos, a los vecinos, a los familiares, donde todos les dan consejos respecto a qué hacer. Incluso, como lo mencionabas, hasta de dar el perdón con tal de no meterse en problemas. O sea, tenemos casos de líneas de transporte donde pues se acercan a la familia para pues intimidarlos y obligarlos a tomar decisiones. Sí, claro. Así que sí es muy importante que la familia siga estos pasos para que no se dejen sorprender. Bueno, no es tanto que se dejen, sino sean sorprendidos y se aprovechen de la vulnerabilidad que tiene la familia en ese momento. Incluso hasta un poquito la ignorancia, ¿no? A mí me ha tocado, he vivido el caso de algunas personas que han sido afectadas y que el policía, el mismo, el que se supone que nos cuida, le dice, mire, pues ya déjelo así, porque pues fue un accidente, la persona pues iba en bicicleta o iba caminando y no se mete en problemas. Pues No, ya ve o cuando desconocen por completo, así de, pues es que tú venías en bici. Ajá, Sí. sí, O como sea, diciendo, tú tienes la Tú culpa. tienes por la andar en culpa bici. porque venías en bici. Sí. Claro, O sea, entonces es como ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Y los mismos policías le dicen, no, ya no te metes en problemas porque pues mira, la empresa pues tiene muchos abogados, Ajá. ¿no? Vas a necesitar dinero. Entonces, pues, lo que hacen las personas es como que bajan la guardia, dicen, híjole, pues sí creo que yo tengo las de perder, ¿no? Sí, tal como mencionaba el doctor Gómez hace un momento, nos enfrentamos a diferentes factores que terminan pues perjudicando el proceso y desde luego a las víctimas indirectas. El día que estuve por acá, hace 2 viernes, ¿verdad? Que estuve acá, me contactaste con una persona que le habían aventado un auto, se fueron con el juez conciliador y ya querían infraccionar al ciclista. Sí. O sea, Querían llevar su bici al corral. No sé. digo, lo pueden amonestar, pero ni siquiera era una amonestación porque pues desde luego a él lo atropellaron. Y pues bueno, ese tipo de desconocimiento tiene cualquiera. Yo creo que no es un tema de conocer la ley o no, de saber a qué tenemos derecho. Me parece que va más allá porque no solo la autoridad debería de estar haciendo su trabajo como debe de ser, sino pues desde luego debería de ser un entorno de paz vial, donde bueno, pues el que es responsable se haga responsable, Claro. ¿verdad? O sea, un accidente, mal llamado accidente, ya hablaremos de eso más adelante, pero finalmente haciéndose responsable de su acción, de lo que cometió. Y más que aplicable la ley, es aplicar la lógica, ¿no? Como en el caso de que querían infraccionar al ciclista, la persona en bici. pues dices, es como incongruente, ¿no? En este tipo de casos que de repente pasan o suceden, por ejemplo, ¿ustedes cuál sería la primera recomendación
antes, o sea, sí, si bien, o sea, sí es como correr y buscar así a alguien que sepa el tema jurídico, tenga nociones y eso, pero por ejemplo, para este tipo de siniestros que pasan, no incidentes, siniestros que pasan, donde de repente te agarran, o sea, te atropellan y estás luchando entre el policía, el automovilista o a veces hasta el chofer del transporte público. O sea, ¿cuál sería la primera acción que ustedes recomendarían? O sea, ya me dieron o sea, a ver si ya me atropellaron, ¿no? Afortunadamente no pasó algo tan grave, por así decirlo. Hablando en este primer paso, ¿no? Porque ya después hablaremos un poquito de cuando alguien muere y a lo mejor tú fuiste testigo. Igual que ahorita hablamos de qué recomendaciones se podrían dar para que se pueda ayudar o facilitar algún proceso para la familia, ¿no? En el caso de que ya alguien falleció. Pero en este primer caso en el que te atropellan, ¿ustedes qué sería lo primero que recomiendan? Digo, por el hecho de que, pues, o sea, como que dices, o sea, estás angoloteado y estás ahí como recuperándote, ¿no? O sea, ¿qué recomiendan primero? No sé, o sea, como el tema de las placas, o sea, no sé. Sí, como... bueno, por un lado, el que sufre el accidente puede tomar algunas acciones, pero si es que el accidente así se lo permite. Sí, claro, sí. Pero muchos somos testigos a veces o vamos pasando por el lugar y nos detenemos a tratar de auxiliar, o cuando menos pasamos y vemos. Uh-huh. Claro. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Las recomendaciones que todo el mundo haría: llame al 911, pida una patrulla. Uh-huh. Pero ya que llegó la patrulla, ya que llegó la autoridad, tomar datos de la autoridad, porque casi nunca los tomamos. Si ustedes se dan cuenta, se bajan los patrulleros y ahí andan con su cuadernito chiquito ahí y andan anotando los nombres de todo mundo, ¿no? Con su libreta de tránsito. Bueno, lo mismo hay que hacer nosotros. Okay. ¿Cómo se llama la autoridad? ¿Cómo se llama el policía? ¿Cuál es su número de placa? Y si es municipal, si es de seguridad pública, ¿de dónde es? ¿No? Ese es un primer dato que necesitamos. Que a esto muchas veces se le ha dado en llamar el primer respondiente. Bueno, y otra, hoy en día la tecnología es maravillosa. Así que si traemos nuestro celular, que casi todo mundo lo trae, tomar fotos, tomar videos de todo lo que suceda y todo lo que se diga. Y esos en algún momento servirán, aunque ustedes no se queden a ver, pues de alguna manera pueden servir y aportar. Yo les digo, he atendido muchos juicios donde todo se resuelve por un video. Como el Cuatitlán Izcalli, ¿no? Que ese video fue del C4 o del C2 de seguridad pública. Okay. Ese es uno de ellos. Pero muchos otros incluso... También eso, ¿no? Fijarse si hay cámaras. Sí, y tomarles foto. Las cámaras. Ajá, y la cámara siempre tienen abajo un número de cámara o de ID que le llaman. Mira. Entonces, tomar el número de ID para poder... Pero esos son de las públicas. Sí, son de las públicas y tal vez pudieron haber captado el hecho. Claro. Tal vez no, porque frecuentemente están volteando hacia otro lado las cámaras. Pero O están descompuestas. Pero si nos sacamos la lotería de que sí sirvan, bueno, pues es muy bueno el dato. Sí, claro. Y yo les diría que he atendido juicios donde los videos los sacamos de las redes sociales y con eso se puede determinar quién fue responsable. Y eso juega a favor y en contra incluso de los peatones y de los ciclistas, porque ahí se ve el hecho. Entonces, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Les aseguro que actualmente en los juicios, por ser juicios orales y por cómo se dan las audiencias, son muy buenos para encontrar la verdad, ¿sí? Okay. Tanto para defender al inocente como al responsable, ¿no? Esas serían las recomendaciones que damos. Sí, y quisiera repetir para los que nos escuchen ahorita o después las recomendaciones que les había dado. Cuando tengan que contratar un abogado, que tenga cédula cuando menos de licenciatura en Derecho, que esté registrado ante el Tribunal Superior de Justicia, que tengan algún comprobante con el que puedan acreditar que están capacitados en los juicios orales, y que haya un contrato. Pero si todo eso no lo encuentran,
pues por favor busquen a Compensa y ya ahorita el licenciado Santi ya nos dará los números por los que nos pueden localizar, las redes y todos los medios que nos puedan localizar. Que son los expertos en la materia. Porque a esto nos dedicamos. Okay. Compensa nació formalmente el año pasado, sin embargo, pues ya tenemos mucho tiempo en esto, más o menos 25 años, y algo tendremos que haber aprendido en todo ese tiempo, ¿no? Pues yo me quedo, o sea, digo, sé que tuvieron que ver con el tema de Cuautitlán Izcalli. Sí. Entonces, con eso creo que es la mejor referencia porque justo pasó algo similar al principio como en Sinacantepec y como en muchos otros casos donde los dejaron libres y entre presión, apoyo jurídico legal que ustedes dieron y demás, lo regresaron. Así, ¿a dónde vas, no? Sí. Te regresas. Entonces, creo que, o sea, sí es importante como ahorita que tomen el dato, o sea, porque sí, ya hay un claro ejemplo que se hizo muy viral, que todo el mundo conoce, que tuvo éxito y que después era como sorprendente, ¿no? O sea, que hasta la misma familia, en este caso creo que era su esposa, que decía, es que, o sea, iba en ese estado, pero no era su intención y es como de... Oye, o sea, desde que tomó el volante en estado de ebriedad, cometió una irresponsabilidad que ocasionó cosas terribles, ¿no? Así es, Diana. Él decidió, bueno, de hecho, es una decisión la que él tomó cuando bebió, cuando aceleró, cuando tomó el volante, cuando se dio la fuga, en fin. Lo que me gustaría aprovechar es, pues, dar los medios de contacto, porque pues bueno, quizá haya que no se quede hasta el final, pero me gustaría pues ir adelantando un poco eso. Nos pueden encontrar en Facebook, en Compensa Víctimas, si ponen Compensa Víctimas, ahí nos encuentran. Igual en Twitter estamos como Compensa Víctimas, pero ahí nos llamamos @CompensaAC. También estamos en YouTube como Compensa Víctimas, y si no, bueno, nos pueden mandar un WhatsApp directo al 55 91 92 78 70. Y nos encuentran en la red, bueno, en la web, en compensa.com.mx. Ahí están también nuestras redes sociales, información acerca de nosotros. Pueden hacer una cita para que les demos una asesoría, porque como lo decías hace un rato, que escriban, que pregunten, eso finalmente les va a ayudar para tener claridad en a qué tienen derecho. Sí, porque de repente pasan cosas que dices, ¿en qué momento, no? Y luego la autoridad no ayuda en nada, o sea, que es lo peor, o sea, nos ha pasado y nos ha sucedido muchas cosas que dices, ¿es en serio? Tú también como autoridad, o sea, luchas con quien te atropella, luchas contra la autoridad, o sea, es un tema impresionante. Pero bueno, entrando también como un poquito en este tema, por ejemplo, digamos, ya en el caso de que llega el tema de fallecimiento, ahí las familias de estas situaciones, nosotros tengamos madera, nunca pasar por eso y nunca tener alguna persona cercana en esa situación, las familias ¿a qué tienen derecho? O sea, ¿qué tienen derecho en este caso una familia de una víctima? Porque, híjole, o sea, desde que entras o sea, desde que te llaman para reconocer o ir a la fiscalía o a donde esté el cuerpo y que todo lo demás, es todo un martirio. O sea, nadie te explica, nadie nada. En el caso de que sea como transporte público o particular, o sea, porque creo que son como pues, hay batallas diferentes, ¿no? Sí. Bueno, tienes un listado de muchísimos derechos como víctima. Decirlos todos es una lista muy larga que desafortunadamente la autoridad no lo respeta. Y digo no lo respeta, o sea, no, a veces no lo respeta, o sea, nunca lo respeta. Incluso llega la víctima al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice: aquí está tu carta de derechos, una hoja tamaño oficio con una letrita chiquititita para que quepa todos los derechos que hay ahí, y fírmale aquí, o sea, ni siquiera léelo. Y aun cuando les digan que lo lean, pues nadie va a leer ese escrito, y con la angustia, con el problema que tienes, ¿qué vas a leer eso? Sí, claro. Pero
¿Cuáles serían los principales derechos? Miren, fíjense bien. El primero, que sean tratados con dignidad. ¿Qué quiere decir con dignidad? Con respeto, con empatía, con agilidad. Uy, Ah, ya se quebró, ya Oiga. empezamos mal. pues sí, pero Me retiro. Sí. eso es, Sí. grabémonos. Sí, Tengo claro. derecho a que el servidor público, para eso servidor, para servirme, Exacto. me trate cuando menos con dignidad. Ujú, Luego ya vienen algunos derechos más legales. ujú. Tengo derecho a un asesor jurídico. Ahí es donde viene lo que decíamos hace un momento del El abogado. abogado. Entonces, el asesor jurídico de público, pues es muy respetable y muy encomiable su labor, pero tienen cientos de asuntos. Van y ellos ganan el mismo sueldo, los atiendan o no los atiendan. Y van y se paran y dicen, ah, sí, yo soy el asesor, ¿no? Y presentan su cédula, su identificación y firman Y ahí firma. la autorización. Y eso es lo que hacen. Y no los ven decir nada. Llegan a las audiencias y están calladitos. Y cada que les preguntan, pues, lo que dijo el Ministerio Público, Estoy de por acuerdo. 2, ¿no? O sea, de ahí no lo sacas, Sí. no hacen nada más. Tienen derecho a un asesor jurídico, pero este puede ser público o privado. Claro, público no tiene ningún costo, privado seguramente sí, pero es a lo que tienen derecho. Sí. Entonces, si dijéramos a qué tienen derecho, para no darles una lista de 50 derechos diferentes, quedémonos con esto. Sí, ok. Ser tratados con dignidad y tener un asesor jurídico, Ujú, público o particular, ok. ¿no? A eso es a lo que tienen derecho. Y yo les diría, ya que lo tengan, a ese abogado, pues llegar a una sentencia. El sistema, y una sentencia que además sea condenatoria. El sistema penal hoy da la oportunidad de algunas salidas alternas. A veces es muy bueno aprovechar esas salidas alternas, porque llegan a un acuerdo reparatorio, de alguna manera ya no sufren todo el procedimiento, pero también hay autoridades que presionan a la gente para que reciban cualquier cantidad o que no reciban nada con tal de terminar pronto el asunto, ¿no? Es el famoso cuando te dicen, pues ya acéptalo. Ya, Sí. ¿para No, qué ya. vas a gastar más? Sí, Y luego, sí, ¿qué sí. tal si ni qué tal si ni es responsable el señor sino Sí. tú, ¿no? Y te empiezan a vender miedo. Sí. Entonces, en la cabeza tenga, voy a llegar a una sentencia. Ya si en el camino hay otras opciones, otras situaciones favorables, bueno, ya las tomarán, Claro. ¿no? Esas son las recomendaciones. Uy, es que, o sea, este tema es como bien, hasta medio... Escalofrío. O sea, porque es un tema muy escabroso y tristemente en sí es un dolor de cabeza a veces denunciar un robo, ¿no? Y que por eso hasta uno dice, ay, ya, ¿para qué pierdo tiempo? Mejor no, pero sabemos que es importante denunciar, pero a veces estos temas, o sea, a veces dices, de perder mi tiempo a ya mejor quedarme con el coraje y no sé, o sea, como que caemos mucho en eso. Elis, por ejemplo, ¿a ti te sucedió algo algo reciente, no tan Hace 3 reciente, años. hace poquillo? Hace 3. Me gustaría que nos los Sí, compartieras pues como yo mala tuve experiencia. un hecho vial en bicicleta. Un camión de transporte público llegó por atrás, iba yo en la bicicleta doble con una exnovia, nos pegó por atrás y nos tiró y alcanzó a frenar a unos centímetros de la cabeza de ella, o sea, tuvo nada De La que que perdió la vida. de que fuera fatal. Entonces nunca me había pasado, o sea, sí había tenido como percances, pero nunca uno así de fuerte. La verdad, tenemos un grupo, hay un grupo en WhatsApp que es SOS Bici, y ya lleva algunos años ese grupo, y estamos muchas personas que nos movemos en bici ahí para auxiliarnos, y quien esté cerca apoya en cualquier tipo de emergencia. Entonces pues activé el grupo y pues ya me empezaron ahí a aconsejar, a decir, porque
en ese instante la verdad es que se te cierra el mundo. A mí se me cerró el mundo por completo. Yo lo primerito que pensé fue ver cómo estábamos los dos, cómo estaba ella, cómo estaba yo. Ella sí se pegó en la cabeza, yo nada más unos raspones. Ya cuando vi que ella estaba bien, el chofer no se me vaya a ir, nada más levanté la cabeza y ahí buscar al chofer. Llegó un policía, entonces el policía la verdad ni siquiera me sabía decir qué hacer. La verdad es que no. No sé la verdad cuánto tiempo fue ahí, pero llegó después hasta la ambulancia. Y lo primerito, lo que más preocupa a mí en ese momento era como pues que estuviéramos bien todos los dos íntegramente. Llegó una persona súper amable que se presentó así bien amable y representando a la empresa y nos dijo, no, es que lo importante es ustedes, vamos, y le dijo a la ambulancia que nos llevara a un hospital, pero nos dijo cuál hospital, y el de la ambulancia nos dijo, no, pues él dice que los lleve a pero que él va a pagar ese, pero pues, si ustedes quieren que los lleve a otro, los llevo a otro, ustedes donde me digan. Dije, no, pues es que no tengo yo dinero para pagar y necesito que nos revisen ya. Entonces terminamos yendo a donde nos dijeron que ellos iban a pagar. Y ya estando ahí adentro, ya estaba la persona ahí afuera esperándonos, nos entrega esta hoja. O sea, ya todo bien planeado. Sí, nos entrega ese convenio, diciendo, no, mira, sí vamos a pagar, pero necesito que me firmes esto, por favor. Ella le habló a un amigo en donde según era abogado. La verdad es que dudo muchísimo de que haya sido abogado. Pues, de buena onda se acercó y nos ayudó y lo revisó según el y iba otra persona mayor y lo vio, que creo que según también era, y nos dijo, sí, firmen, está bien. Creo haber firmado eso fue el peor error en en mi experiencia. No firmar absolutamente nada sería como el consejo en mi experiencia personal. No firmar nada que venga de la mano de ellos y menos sin que lo revise alguien que de verdad sepa. Yo lo leí en ese momento, pero en ese momento yo no estaba totalmente consciente de lo que estaba leyendo. O sea, mi cabeza no estaba ahí en esas letras. Estabas al 100. No, para nada. Yo estaba esperando a ver que estuviéramos bien, que estuviera bien esto. Mi bicicleta se la llevaron al corralón. Se fue al corralón y según el camión también. La verdad es que no me consta si se fue al corralón. Porque cuando visité el corralón, la persona de la empresa saludaba a todos como si fueran sus compas. Ya se conocen. Sí, cañón. Y no, también... Es que hasta es dueño, ¿no? Quién sabe, porque hasta en el Ministerio Público también entraba saludando a todos. O sea, yo creo que van pues muchas veces a la semana con los hechos viales que tienen los camiones. Al final el hospital a donde nos llevaron pues terminaba siendo del mismo dueño de la empresa de camiones. El doctor no nos respondía a nosotros como pacientes, le respondía a ellos, porque nosotros le decíamos, no, es que me duele aquí, me pueden sacar una radiografía, no, es que necesito verlo con ellos, porque ellos son los que pagan. Pues sí, van a pagar lo que yo necesito. No es que, y ya después entendimos que querían que fuéramos a ese hospital porque ese hospital es de la misma empresa de ellos. Y al final el doctor, pues sí, nos checó que no fuéramos tan a la cosa grave, pero así los cuidados, pues bien como los requeríamos, pues en realidad no. ¿Quieres, discúlpame Diana, Sí. ¿quieres decir que minimizaron sus lesiones, bueno, los golpes que tenían? O sea, por un lado dijeron, está el doctor, desde luego en contubernio con ellos, les hicieron ver como que lo que les había pasado no era grave, porque además les tomaron placas al final, no. Así que bueno, en este caso sí fue así. Sí, no. Sí nos tomaron placas, pero días después y después de estar exigiendo, si de no seguimos mal, más ella era la que necesitaba, para exigirlo estuvimos yendo con el médico legista, con diferentes, presionando porque según su camión seguía en el corralón, entonces, pero yo los veía muy tranquilos. Pero no se cerraba esto y yo seguía ahí encima, por mi bicicleta seguía ahí adentro. Bien. Al final,
ni siquiera querían pagarme la sacada del corralón de mi bicicleta y ya era pues, mucho más de lo que cuesta la bici. Nos sacaron las radiografías días después y pues ya pues realmente no fue como los cuidados tal cual, y pues con este papel pues ya no podíamos hacer realmente nada. Bueno, mira, es muy difícil dar en este caso, en este ejemplo que nos pones, este ejemplo pasa todos los días, en todos lados, muchas veces. Sí. Y es muy difícil dar una recomendación que se ajuste a todos los asuntos. Porque hay casos en donde sí es bueno firmar acuerdos como este. ¿Por qué? Por la necesidad que tiene la gente. Tú nos decías ahorita en tu ejemplo, bueno, es que yo no tengo dinero para ir a otro lado. Y entonces lo que tuviste que hacer fue someterte a la voluntad de ellos. Y ya que vieron firmado el documento, entonces sí te llevo al hospital, pero te doy lo que quiero y lo que puedo. Y entonces quedas en sus manos, aparentemente. Luego, por otra parte, como en el mismo documento dice que no vas a ejercer ninguna acción civil ni penal, la autoridad, el Ministerio Público, tiene un grado de capacidad jurídica muy baja. Entonces, cuando llegas y le dices, oye, vengo a poner una denuncia por el delito de lesiones. Sí, pero firmaste un convenio. Sí, pero ese no vale para efectos penales. Es muy difícil meterle en la cabeza eso al Ministerio Público. Y entonces, si tú vas solito, va a decir, no te puedo levantar la denuncia porque hiciste un convenio, pero eso no es así. La ley penal te permite hacer tu denuncia. Esto solo es para los efectos de que te paguen tus gastos médicos o no, ¿sí? Pero como la gente piensa, chin, ya firmé este documento, psicológicamente ya no vas. Pero si un día te decides ir y el Ministerio Público, dicen ellos, te batea, pues ya te vas con tu coraje a otro lado. Entonces, lo que sí te puedo decir, más que una recomendación general para todos, sí te puedo decir, aunque firmen este tipo de documentos cuando se trata de un delito de lesiones o de homicidio, no hay convenio que te permita renunciar si no quieres ante la autoridad, ¿no? Eso es una recomendación para todos. Este tipo de convenios, en este caso, estos que te lo dieron es una empresa mutualista y el que llegó pues fue un gestor, igual con licenciado en Derecho no, pero fue un gestor. Lo mismo pasa con las empresas aseguradoras, es lo mismo. Te doy tu pase médico para que vayas al hospital con los que yo tengo convenio, pero tienes que librar del procedimiento a mi asegurado. Y entonces hay ocasiones en que sí es válido que aceptes firmar el convenio porque es conveniente para ti que estás lesionado en ese momento, ¿no? Con la conciencia de que después, si no te atienden bien, te sientes que estás en sus manos, pero si tienes las lesiones puedes ir y denunciar. El Ministerio Público puede ser que te diga, no puede, no, sí, claro que sí puede. Ahí es donde necesitas un buen abogado, ¿no? Claro. Híjole. Con cédula, registro, sí, con cédula, cuántas registro, cosas. capacidad y pues con un contrato. Sí. Por ejemplo, en este tema de que estén registrados en el Tribunal de Justicia, Sí. ¿cómo verificas eso? O sea, ¿cómo? Digo, porque te pueden presentar la cédula, ¿no? A lo mejor de dónde, de San Sí. Antonio, de... Pero ¿cómo verificas? Digo, porque si dan títulos ya gratis. Sí, hay dos formas. Una forma, el mismo abogado te presenta el registro. O sea, Ok. nada más es cosa que se lo pidas Que te y lo pidas, tiene que ya tener. lo presenta. Ok, sí. Y la otra, cuando van a cualquier audiencia, ante un juez, el mismo juez les pregunta si tienen registro. Y entonces ahí el abogado dice, sí, tengo mi registro número tal. Ok. Y si dice, bueno, lo tengo pero no lo traigo. Le doy 24, les dice el juez, le doy 24 horas para que lo presente, si no, lo voy a multar. Ok, muy bien. Sí. Ok. Y bueno, una duda que ahorita me surgió, por ejemplo, en el caso de Eles,
por ejemplo, o sea, te digo, ya pasó, o sea, está el siniestro y todo eso, en este tema de que la misma ambulancia se estaba prestando a llevar a otro espacio, ¿no? O a algún otro hospital que la persona víctima recomendara. Sí, o sea, digamos que ya aquí fue un completo hecho de que existía una responsabilidad del tema del chofer o de la empresa. Aún así, la persona que está lesionada y que es víctima no puede exigir que la atención sea en otro espacio. Pues de poder exigir sí lo puede exigir, pero si no tienen convenio con ese hospital, no lo van a atender. ¿Por qué? Porque hacen convenios donde dicen, mira, todos los accidentes que tengan mis choferes, donde haya un lesionado, te los voy a traer a ti y te voy a pagar una iguala. Y entonces por esa iguala, yo te la voy a dar, atiendas o no atiendas a nadie. Entonces cuando llega la persona lesionada al hospital, el hospital lo que trata de hacer por todos los medios es tener los menos gastos posibles. Claro. Y por eso los mal atienden. Por eso les dan el reporte al que les está pagando. Y entonces les dicen, oye, pero necesita una operación muy cara. Sí, pero eso no te lo voy a poder pagar. Pues entonces, ¿qué hacemos? O sea, es como una mafia. Pues fíjate que de hecho ese tipo de empresas invaden las funciones de las instituciones de seguros. Sí. Porque lo hacen para no pagar pólizas de seguros y así les sale más barato. Wow, no, es que es todo el mundo. Y digo, también si no existe una regulación a eso, o sea, pues es más complicado, ¿no? Pues sí. Es más complicado. Sí, una fiscalización por parte de la autoridad. Exacto. Si la autoridad, pues desde luego no está supervisando, fiscalizando, revisando, como quieras definirlo, pues va a continuar sucediendo. Sí, claro. Y bueno, ya ahorita como para ir también concluyendo un poquito estos aspectos y estos temas, por ejemplo, actualmente, porque digo, en el caso de, por ejemplo, de los asesinatos, homicidios por tema de odio, como es la mujer, o por temas de género, pues existen los feminicidios, ¿no? O sea, se hizo esa como clasificación para esos delitos para que no quedaran dentro como de homicidios, etcétera, ¿no? O sea, para tener más claro y específico eso. Existiría bueno, o sea, por ejemplo, en este tema de, sabemos ahorita que nos los comentó, pues está el tema de que puedes denunciar por lesiones, ¿no? O sí por homicidio. Pero ustedes que están como metidos en estos temas y bajo la experiencia que ya tienen, ¿creen que deba existir una necesidad como de tener una clasificación en especial para el tema de los siniestros viales? Porque nos hemos percatado un poco como que de esta debilidad que tiene, ¿no? El hecho de atropellas, o por ejemplo que es un homicidio, ¿cómo lo ponen? No, culposo, ¿no? Sí. O sea, cosas así y que pues benefician un poquito más a quien atropelló, ¿no? Y a lo mejor sí tuvo mucha responsabilidad, pero el abogado o la abogada supo moverse, supo moverle, supo hablar, ¿no? Y lo transformó en eso, ¿no? O sea, ¿creen que sí debe existir como una necesidad de alguna clasificación en especial para tener como cierto instrumento regulatorio que diga, a ver, estos factores indican que no hay forma, ¿no? Tuvo la culpa y la tuvo. Y por eso también salen libres, ¿no? Como las personas que están borrachas, atropellaron, mataron y aún así los dejaron libres, porque entra como en ese esquema, ¿no? Entonces, ¿sí creen que se necesita una clasificación así o con lo que ya se tiene es más que suficiente? ¿Cuál es su opinión? Mira, con lo que ya se tiene es suficiente, pero lo que ya se tiene hay que aplicarlo y no se aplica. Okay. Eso es lo que sucede. Te lo voy a explicar de mejor manera. Mira, se diferencia los delitos que son por intención y los que son por imprudencia. ¿Sí? Los que yo sí quería y los que pues yo no quería. Entonces, de esos delitos que son intencionales se les dice delitos dolosos y hay de alto impacto.
y los simples, por así decirlo. Alto impacto, para que tengamos una idea: secuestros, violaciones, delincuencia organizada, ahora el huachicoleo, delitos cometidos con armas de fuego, bueno, homicidios dolosos, esos son de alto impacto. Pero frente a este tipo de delitos tienes delitos culposos, y en todos los códigos penales lo que señalan es que los delitos culposos tienen unas penas menores, porque el sujeto no quería lesionar, no quería privar de la vida, no quería dañar. Entonces dice, eso lo dice la ley, porque así lo dicen los diputados y senadores cuando hacen la ley. Bueno, estos merecen una pena menor y además una serie de beneficios que se les dan. Bueno, de estos delitos culposos tenemos delitos culposos, vamos a llamarlos así, simples y agravados. Para que te des una idea de agravados, quiere decir que las penas son mayores cuando hay ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando son 2 o más homicidios. Por ejemplo, cuando van en estado de ebriedad. Por ejemplo, cuando se dan a la fuga. Por ejemplo, cuando no auxilian a la víctima. ¿Sí? Eso del delito culposo le sube la pena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cada delito tiene siempre un mínimo y un máximo. Pero a veces esos mínimos y máximos son muy amplios. Yo te diría, por ejemplo, Ciudad de México, un delito de homicidio culposo es una pena de 2 años a 5 años de prisión. Pero en el Estado de México es de 3 meses a 10 años de prisión. Entonces, es mucho el margen. Sí, muchísimo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedir que las penas sean las máximas dentro de lo que ya hay. Porque ya si hablas de un homicidio que son 10 años, bueno, ya no es cualquier cosa. Sí. Si a ese, vamos a tomar el ejemplo que decías, el de Cuautitlán. Si en ese caso era hasta 10 años, pero como iba en estado de ebriedad y se dio a la fuga, subía hasta 15. Entonces, ya una pena de 15 años, cuando menos va a servir para que la población entienda que no debe de tomar un vehículo en estado de ebriedad, a exceso de velocidad, y luego tener la cobardía además de darse a la fuga y tener el cinismo de además ser perseguido y no quererse detener, ¿no? Entonces, esas penas que ya están son suficientes, pero siempre y cuando se apliquen. Claro. Y no se están aplicando, y les están aplicando penas mínimas, y esto permite que alcancen beneficios, y esos beneficios son andar en la calle como si nada, para que no vayan a sufrir Adentro, las ¿no? personas adentro. Híjole, sí, qué triste. Y de ahí que nosotros, pues desde luego, lo que estamos buscando es penas ejemplares. Pero no solamente penas ejemplares, como lo menciona el doctor, que se queden en el anonimato, sino que se dé a conocer y que la gente sepa lo que acaba de decir. Que sepa que el conducir o el tomar esas decisiones, como decimos hace un rato, tienen una consecuencia. Y una consecuencia que te puede privar de tu libertad, porque le estás cambiando la vida a una familia. Toda una persona. Claro. Digo, desde luego le estás, en el caso de privarle de la vida, estás cambiándole la vida a todo su entorno, ¿verdad? Sobre todo cuando son el sustento, porque regularmente eso sucede. Y que, bueno, pues se sepa y que todo el mundo conozca que no se queda nada más en un arreglo con la aseguradora o un arreglo reparatorio que pues en algunos momentos puede ser conveniente para la familia, como lo mencionábamos, pero que es muy importante que en los casos en que se puede llevar a cabo penas ejemplares se aplique. Muy bien, ok.
Pues, híjole, tarea, estudiar derecho. O sea, metan nuevo en la vida, porque, o sea, de repente pues, sí pasa, ¿no? Te agarran, desconoces y haces lo que no tienes que hacer. Entonces, sí, o sea, en verdad, creo que muchísimas gracias. Creo que se dio a entender perfectamente por qué se llama compensa, Sí. ¿no? Como de forma indirecta se entendió perfectamente, pero si ustedes quieren reforzarlo adelante, para que también ahorita que nos sigan compensa, es por esta situación, tenemos este objetivo que ya mencionaron uno, y de nuevo nos replica en sus redes para que quienes nos estén viendo, pues ahora sí a contactar, saber, y ahí pues cualquier situación y demás, pues ahora sí que puedan acercarse pues a las personas que son expertas, que tienen experiencia y que sobre todo tienen acreditación, ¿no? Claro. Exactamente. Mira, yo le proponía en un inicio al licenciado Santillán que nos llamáramos, en lugar de compensa, que nos llamáramos la pesadilla de los conductores imprudentes. Voto por eso. Pero estaba muy largo el nombre. O puede ser un lema, ¿no? El lema. Así que, finalmente, bueno, eso es broma, claro. Finalmente, lo que perseguimos es un fin noble. Sí. Ayudar a las víctimas. ¿Por qué lo perseguimos? ¿Porque somos almas de Dios? No. Pero cuando nos dan tantas bendiciones las personas a las que los ayudamos, pues eso nos reditúa más. Claro. Y todo lo que tengamos siempre se nos multiplica, Así es. Exacto. ¿no? Entonces, por eso nos llamamos Compensa y por eso somos una asociación civil. Muy bien. Y pues bueno, la recomendación sin duda, después de todo lo que acabamos de mencionar, pues es que en cuanto suceda algo, pues nos encuentran en Facebook. Todo el mundo tiene hoy acceso a la red social, Sí. rapidísimo al internet. Entonces, hablando de compensar, pues desde luego nos llamamos Compensa Víctimas, y así nos encuentran prácticamente en todos lados. En Facebook, en Twitter, nos encuentran en el canal de YouTube, donde también encontrarán recomendaciones, encontrarán videos de lo que hoy estamos viviendo, que es la violencia vial en Sí, cañón. en el espacio de las vialidades. También algunos asuntos que estamos atendiendo y algunos testimonios también de gente que ya terminó su proceso y pues cómo se sintió y qué le recomienda a las familias. Así es que inmediato que nos busquen en las redes, y si no nos encuentran en las redes, que nos manden un WhatsApp directo, los atendemos inmediato para orientarlos al 55 91 92 78 70. Ahí nos encuentran, inmediato les contestamos. Estamos 24/7 pendientes del WhatsApp para atenderlos. Okay. A ver, otra vez nos pueden repetir para también dejarlo en el chat. 55 91 92 78 70. Ese es el WhatsApp directo. Y digo, también pueden marcar por teléfono ese número. Perfecto, muy bien. A mí me queda una duda. Por favor. Bueno, hemos visto que en este año han crecido lamentablemente demasiados hechos viales, muchos ciclistas atropellados y fallecidos en el Valle de Toluca. Desde nuestra perspectiva hemos visto que gran responsabilidad sí es de los conductores que no respetan la ley, también otra de las autoridades que no la hacen valer, y también la infraestructura, porque también hemos visto que la misma omisión de las autoridades de no construir infraestructura que garantiza la seguridad también es su responsabilidad, y jamás se habla de eso ni tampoco se le señala. Entonces vemos, por ejemplo, cruces que dan siempre la preferencia completamente a la velocidad y a los vehículos pesados, y las personas o pasan corriendo para evitar ser atropelladas, o cuando van en bicicleta también los arrollan y los matan. Y ahí la pelea es entre los vehículos que sí están aprovechándose de eso y las víctimas, y la autoridad que está haciendo totalmente omisión de cambiar este entorno, esta arena de batalla que ellos mismos plantaron, pues jamás se involucra en esto tal cual. ¿De qué manera se puede comenzar a meter a este actor en esta batalla para que tome su responsabilidad y pues de verdad se le obligue a cambiar eso?
porque sumando tantas personas, tantas víctimas, pues la voz yo creo que ya va creciendo cada vez más fuerte, y si entre tantas voces gritan con ese dolor a las autoridades que ya cambien esto, pues yo creo que se va a empezar a oír, pero legalmente ¿cómo se puede hacer? Mira, este problema no es un problema que vayamos a poder solucionar con una recomendación que podamos hacer. Hoy en día crece el número de accidentes con ciclistas porque está creciendo el número de ciclistas. Sí. Hoy vemos que crece porque las redes sociales cada vez son más importantes. Yo te diría que esta situación se va a resolver inicialmente por una situación no legal, que es la presión social. La presión de personas como ustedes. Vemos con beneplácito que en todos los estados hay grupos, muchos grupos. Unos tienen más, otros tienen menos, unos van empezando, otros tienen ya algún tiempo en esto. En todos los estados está así. En todos los estados se está alzando la voz para que la autoridad dé más garantías, de mayores espacios, se recuperen espacios para ciclistas, para peatones, que antes no se daba. ¿Esto se va a lograr en algún momento? Sí, se va a lograr. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero la solución es una presión social. Esta presión social va a dar lugar primero a los hechos. Porque hoy se han intentado muchas cosas, pero han sido acciones que no son suficientes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay lugares, no me he fijado bien aquí en este municipio, pero hay lugares donde ponen carriles donde son compartidos del ciclista con el transporte público. Y eso es una trampa terrible. Al que se le ocurrió hacer eso seguramente no es ciclista. Pero ahí están. Y entonces dice la ley, tú conductor de servicio público que circules por ahí, si quieres hacer una maniobra de rebase, tienes que dejar 1,50 m del ciclista. Pero es un carril que mide 4 metros, Sí. donde el vehículo mide 3 metros, ¿cómo le va a dejar 1,50 m? Sí, no. Eso pasa en Ciudad de México. Pasa mucho. Metrobús. Entonces, y bueno, ahí están los accidentes, ¿no? Entonces, ¿va a ser una cuestión legal como se solucione? No, va a ser una cuestión de presión para que la autoridad primero haga y después reglamente. Y entonces, yo te diría, si hubiera carriles muy amplios y muchos para la circulación de ciclistas, porque antes entendíamos los ciclistas, el que llevaba el periódico, el panadero, el lechero, Taquitos de canasta. pero hoy hay una multitud de ciclistas, Sí. ¿no? Sí. Es cierto y tenemos que reconocer que también son imprudentes los ciclistas, que también son imprudentes los motociclistas, que frecuentemente los peatones no cruzan por los puentes peatonales, porque además es pesado subir tantas escaleras o subir rampas tan altas. Y peligrosos en algunas ocasiones. A veces peligrosos por otras cuestiones como la Es que delincuencia. justo ahí va también parte de mi argumento, porque esa infraestructura fomenta el automóvil, velocidades, y lo pone como prioridad. De hecho, nosotros somos de la idea de que los puentes son antipeatonales, porque es lo que hacen, quitan a los peatones para que pueda ir el vehículo más rápido y sin obstáculos. Entonces la misma infraestructura es la que fomenta este tipo de hechos, que vayan más rápido, y que la idea de que el peatón es un obstáculo y cualquier cosa, entonces pues va más encaminado ahí mi comentario. Entonces sí, como a partir de esto fomentar el que cambie la infraestructura. Mira, un tema importante ahí, por ejemplo, es que son muchísimos temas, pero te voy a dar uno. Las velocidades en las autopistas, las mayores velocidades son 110 kilómetros por hora. En las ciudades
en algunos son 60 kilómetros por hora, en algunos son 70 kilómetros por hora. Pero hoy cualquier vehículo que compres, así sea el más pequeño, el más austero, te da 160 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué no empezamos poniéndole gobernadores, no? Sí. Podría ser. Y de ahí nos podemos seguir con muchos otros ejemplos. Sí, ¿no? Entonces, te doy un dato. El hecho de que los peatones tengan que cruzar por las esquinas, si revisamos la historia, que además es muy larga, se debe a que en un momento dado, y eso no pasó aquí, pasó en Estados Unidos. Los jaywalkers. Bueno, entonces prefirieron que poner una reglamentación que el peatón tuviera que cruzar por las esquinas antes que disminuir la velocidad de los vehículos. Pero a lo mejor en aquellos tiempos se podía porque había mucho menos vehículos. Y de ahí desencadenó también la brutalidad policíaca. Peatones por cruzar a media cuadra. Y entonces voy a dar el último dato porque si no nos vamos a perder Sí. ¿no? Hace 30 años había por cada vehículo, por cada 8 habitantes había un vehículo, ¿no? Hoy por cada habitante hay 2 vehículos. Sí, es una plaga. Entonces, también tenemos que centrarnos en esto. Los vehículos no los vamos a poder desaparecer tal vez, pero debe de haber zonas donde haya las calles ideales, como el manual de las calles que existe. Hay zonas donde no va a haber estas calles ideales, pero tenemos que seguir impulsando para que la autoridad, que finalmente es la que nos dirige y la que tiene la obligación y el deber, pues rescatemos cada vez más espacios públicos. Okay. ¿No? Sí, pues entonces, o sea, como yendo un poco al tema de la pregunta de él, es si uno quisiera hacer un amparo por el tema de que no existe infraestructura segura para moverte en bici, es casi como un tema de pues hazlo, pero no avanzaría mucho, o sea, sí se puede hacer un amparo, Ujú. pero esa acción no es suficiente por sí sola. Sí, claro. Sí, sí, Crea sí, un sí, precedente, Ajá. sí ayuda, pero ayuda más la presión social. Ajá, Sí. sí, claro. Sí. Digo, Un llevamos- amparo de presión social. Sí, si nos queremos poner a dieta, Ujú, sí, sí. pues Ahí no viene. comemos esto, no comemos lo otro y no comemos aquello. Es lo mismo. Ujú. Queremos lograr Es un lo resultado complementario, ¿no? para circular con mayor seguridad. Tenemos que hacer presión social, pero también vamos a hacer amparos. Pero, o sea, Sí, la sí, solución... bien, Sí. chicos, los amparos están más chidos. Entonces, yo por eso les decía, la solución no la van a encontrar Sí, solo en lo desde el legal. primer lugar, la legalidad. Eso no nos va a dar la solución. Es no. que también iba yo porque ya existe la ley de la ley de movilidad del estado, que pareciera que está de adorno porque no sé No de es qué manera, aplicable. si es una ley, no sé de qué manera puede entrar en este tema legal. Y Porque, déjale... ahí habla sobre prioridad, infraestructura Y son leyes bien bonitas porque cuando las lees dices, uy, Sí, qué pasa. también las ambientales, y dices, ¡ay, qué hermoso! ¿Dónde está? Y no nada más en el ¿Y Estado dónde de se México, aplicó? Es una maravilla. en todos los estados ya hay leyes de movilidad, pero te voy a dar una noticia. De hecho, ya hay aprobado un proyecto de movilidad nacional. Sí, Exacto. claro. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo leyes municipales o estatales cuando... Sí, ya viene una Está federal. federal. Pero se va a lograr esa ley, no es federal. Fíjate que como es nacional, las leyes que se llaman, cuando tú lees una ley que dice ley general, por ejemplo, ley general para que las mujeres vivan libres de violencia, ley general, aplica para cualquier ámbito, para el ámbito local, federal, municipal, para cualquier orden de gobierno. Sí. Entonces esa virtud tienen las leyes generales. Entonces cuando hablas de ley general, ya no hablas de federal, sino hablas federal, local y a la vez puede ser también municipal. Entonces deberíamos de estar reforzando
esa ley y no las leyes estatales, porque las leyes estatales y prácticamente dicen lo mismo, porque todos queremos lo mismo. Sí, ¿no? Claro, sí. sí, y empujar esa ley Pues ha sido sí, un trabajo pues. de muchísimos colectivos de la República. Muchos años. Pues, no sé, pues la verdad muchísimas gracias. Yo creo que nos abrieron un panorama impresionante. Ya estaremos diciendo, oigan, y nuestro amparo. No, ya nos van a Un llamar para amparo buscarnos. colectivo, exacto, ¿no? O sea, porque estaría bien, digo, la verdad, se ha hecho mucha presión social, ha ayudado y ha beneficiado en ciertos aspectos, pero siempre la autoridad busca como desviarse, y creo que cuando existe una presión social y a la vez algo por lo menos los está señalando administrativamente y presionando, creo que es como el caminito que a lo mejor no va a ser luego, pero por lo menos ya tienen algo, ¿no? Una presión ahí. Entonces, pues la verdad muchísimas gracias por eso, por acompañarnos, por venir hasta acá. También pues agradecerles y felicitarles, porque ojalá todos los abogados fueran así. Ojalá hubiera quien tuviera ya esa sensibilidad, o sea, porque ya pasa, ¿no? En muchas ocasiones tienes, o sea, que hacer como reaprendizajes y todo eso, y la verdad lo que yo noto muchísimo es justo esta empatía y sensibilidad que se busca en entender que justo va una vida, ¿no? Que más allá del tema de moto, auto, bici, es una vida, ¿no? Y toda la afectación que provoca. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias por venir, por acompañarnos. A quienes están viendo, búsquenlos. Sí. Vale mucho la pena. Y pues no sé, podemos ya cerrar con un último comentario cada quien, para ya finalizar esta noche lluviosa. Pues yo reconozco mucho de su labor. Ojalá no la necesitemos nunca, No. Sí. nadie, pero es bueno siempre saber que hay alguien ahí respaldándonos en caso de que sea necesario. Gracias. Pues yo también igual, primero que nada, agradecer su presencia, que es importantísima, y el que nos puedan seguir visitando en este espacio para orientarnos. Pues ya abrimos completamente, ya quedaron muchas dudas resueltas, y sobre todo por esta importante labor que ustedes realizan, como ya les había comentado, a las personas que están completamente desamparadas, ¿no? Desprotegidas, y que más abogados como ustedes, como el doctor, se tengan para proteger a las víctimas que están allá afuera, ¿no? Y qué bueno, espero que muchos de los que nos están viendo tengan su contacto, para que los puedan ahí llamar, para que puedan ponerse al contacto con ustedes, y pues tengan la certeza de que pues ustedes estarán pues al pendiente de que la ley se lleve a cabo como debe de ser. Gracias. Gracias. Y bueno, y también para ustedes y para las personas que nos escuchen o que nos vean, dejar muy claro, Compensa, sí, tenemos una red de abogados para hacer nuestras actividades, pero Compensa somos un grupo de activistas en defensa de las víctimas. Entonces a eso nos dedicamos, porque no nada más hay abogados, hay peritos, hay personas que orientan psicológicamente incluso. Entonces sí, no somos un abogado, no somos un abogado más, somos una asociación, para que también la gente ubique exactamente Sí, que es un tema integral. qué somos, Exacto. ¿no? Exacto, que bueno, y justo el tema de los pechos es importante. Hace poco también pasó otro siniestro donde lamentablemente la lluvia ayudó a perder, pues, o sea, no como tal evidencia, por así decirlo, pero sí por lo menos el ubicar, reconocer, o sea, porque entiendo, o sea, que según luego se quedan marcadas las llantas y también lo que pasó con la persona que iba en bici, y eso ayuda mucho como a poder saber qué sucedió, qué Desde pasó, la ¿no? velocidad, Ajá, todo. entonces, y pues lamentablemente la lluvia ahí como que perjudicó un poco, ¿no? El tema. Sí, Pero es que bueno, es bueno saberlo eso, porque justo
ni nosotros sabíamos eso ahorita. Qué bueno que lo aclaran y que también lo mencionan. Y pues está padre porque así es todo un tema integral. O sea, es un tema muy integral entonces. Más felicidades. Justo como lo mencionaba el doctor hace unos minutos, pues los dictámenes con los videos son importantes, son determinantes en muchas ocasiones. Sí. Los dictámenes periciales también lo llegan a hacer. Así es que es muy importante que, como lo mencionábamos, tengan en cuenta que no nada más estamos para la parte legal, sino en muchos otros ámbitos, y que estos espacios le permiten saber a la gente que pues no solamente se trata de consultar a un abogado, sino de tener esta asistencia completa que les permite, pues desde luego, tener la tranquilidad, pues no de regresar a su familiar, que pues eso es terrible, pero sí que se haga justicia y que se aplique la ley como tú lo mencionabas. Así es que mil gracias por el espacio, de verdad que nos alegra poder llegar a la gente y que pues la gente no se quede con esa inquietud de si tiene derecho, no tiene derecho. Llegan a arreglos que pues no les convienen en muchas ocasiones, en otras pues llega a ser conveniente, pero que también a través de ustedes nos decía que nos contacten. Aquí están los medios de contacto, pero también a través de ustedes van a ser unos grandes impulsores de que la gente se acerque con nosotros y que tenga esa confianza, porque justamente lo mencionaba el doctor, desconfían de los abogados. Ya mencionábamos que no lo somos, no nada más nos dedicamos a esa parte jurídica, pero sí a través de ustedes que se acerque la gente y que ustedes desde luego nos den ese voto de confianza, lo agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, bueno, la pues verdad. muchísimas gracias y pues cuando gusten aquí estamos de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, pues hoy cerramos este capítulo con este tema. Compártanlo a toda la comunidad, que ubiquen, conozcan, o sea, que anden bici, hasta peatones. Y como siempre decimos, todos en cualquier momento somos peatones. Entonces, no se crean, hasta los familiares, pásenlo, porque nunca se sabe, jamás, nunca lleguemos a usar este tipo de situaciones. Pero pues bueno, en dado caso de, o si conocen a alguien que aún esté ahí en ese tema, pueden acercarlo. O acercarlas, dependiendo ahí. Pero pues muchísimas gracias de nuevo, gracias también a quienes nos estuvieron acompañando, y acérquense a sus redes sociales y pues recuerden que pues estaremos ahí al pendiente. Y pues bueno, mañana nada más como recordatorio es la rodada, nos vemos a las 8 de la noche. Aparte de la rodada ya es la rifa de esa luz recargable, se nos olvidó traerla ahorita, pero todavía nos quedan boletos para quien guste adquirir sus boletos. Créanme que es para ayudarnos en justo en este tema de los programas, para poder adquirir equipo que nos ayude y no tengamos fallas como las veces pasadas o problemas técnicos. Entonces, y para otras actividades que luego se generan y que requieren recursos, como por ejemplo las pintas ciudadanas de carriles bici y entre otras cosas más que luego se hacen. Entonces a veces es ahí como importante, por eso hacemos estas rifas con causa. Y pues súmense a las rodadas. Nos vemos el miércoles. Sigan las redes sociales de Compensa Víctimas AC, están en Facebook, y Compensa AC en Twitter, ¿verdad? Y en YouTube también. Entonces, aprovechando que ahorita estoy en YouTube, también de una vez métanse. Y pues muchísimas gracias. Y pues gracias por vernos, y nos vemos en el próximo episodio de Rueda al Aire, porque todos los martes son de Rueda al Aire, y aquí estamos para ustedes.